Continuando con el tema estructural, reconocemos en los muros una propiedad estructural, o sea que los muros, si son portantes, son también estructura, a diferencia de los tabiques, que son considerados no portantes, no pueden soportar cargas que no sea su propio peso, por lo tanto los tabiques no se consideran estructura. Ahora bien, los muros, a la manera de un cuerpo humano, conformaría lo que sería nuestra piel, y por lo tanto debemos reconocer en ellos las siguientes características. La primera es la que ya hemos hablado recién, que es precisamente la de resistencia, siempre y cuando se trate de un muro portante, o sea, un muro que ha sido construido especialmente en viviendas de poca altura, un muro que ha sido construido con el fin de soportar no solamente su peso propio, sino el peso de cubiertas, de losas, de entrepisos, etc. En ese caso, el muro tendrá importantes funciones de resistencia. No obstante, un tabique también tiene función de resistencia en tanto en cuanto debe soportar por lo menos el peso propio, ventanas, dinteles y otras articulaciones de las cuales siempre están presentes. ¿Cómo realiza, mediante qué forma el muro realiza esa función de resistencia? Primero, por el tipo de mampuesto o sillar, que debe ser, en el caso de un ladrillo de barro cocido, arcilla cocida. En el caso del sillar de piedra, también pueden ser bloques de cemento, y tantos otros que la industria moderna hoy nos propone, como el caso de los retac y otras variantes dentro de la construcción. Y por supuesto también toda la línea de los ladrillos huecos, tanto los de tabique como los portantes. Entonces, la naturaleza del mampuesto está directamente vinculado a la resistencia del muro. Otra variable dentro de la resistencia es precisamente el mortero en el cual se asienta, está sentado, en el cual le generará adhesión entre ellos y cohesión, o sea, evitará que un mampuesto destruya por peso al subsiguiente hacia abajo. Esas entonces son las características que hará que un muro sea resistente. Cuando hablamos de estabilidad, que es otra de las propiedades de los muros, estamos hablando de evitar que esos muros vuelquen. ¿Cómo logramos que esos muros vuelquen? Por la zapata. Cuando hablábamos de estructuras de hormigón, las denominábamos bases, aquellas articulaciones que están directamente vinculadas con el terreno, con la parte del suelo. En el caso de los muros los llamamos zapatas, dado que son articulaciones corridas a lo largo de todo el desarrollo murario. Otra articulación que brinda estabilidad a los muros es lo que llamamos la viga de encadenado. La viga de encadenado, que puede presentarse a nivel inferior, inmediatamente después de la zapata, o a nivel superior, por lo general haciendo de dinteles a puertas y ventanas, también le genera un cosido entramado entre muros, entre los distintos tabiques, que contribuyen en forma especial a la estabilidad de estos. El aislamiento térmico. El aislamiento térmico es muy importante, dado que tenemos que protegernos del frío y del calor, del viento. Precisamente los muros, cuanto más porosos son, o sea, cuanto más aire tienen incorporado dentro de su estructura, mejor se comportan ante estos agentes meteorológicos. El ladrillo común de por sí, al ser un objeto muy poroso, ya de por sí es un buen aislante térmico. No obstante, sabemos que se construyen
muros con cámara de aire en el medio, o sea, tenemos que imaginar un muro compartiendo una misma zapata, una elevación, una pequeña cámara de aire de no más de 5 centímetros y otra elevación interior, generando en ese receptáculo, en ese paramento entre los dos muros, un espacio precisamente de aislación térmica. En ese espacio normalmente se ponen también las barreras de rocío, las barreras hidrófugas y demás. El otro elemento que tenemos que tener presente es el aislamiento hidrófugo. El aislamiento hidrófugo lo consideramos vertical y horizontal. El vertical nos va a evitar el mojado del muro, la penetración del agua de lluvia, o sea, aquella agua que va a mojar la totalidad del desarrollo de la superficie del paramento. En cambio, la aislación hidrófuga horizontal es aquella que llamamos comúnmente en construcción el dado, o sea, está conformado por una capa de mortero hidrófugo. Normalmente se lo llama concreto, también puede tener un aditivo llamado cerecita, que ya nos hemos referido, y después de 3 hiladas tendrá otra capa también horizontal unida por las capas verticales. Esto le da un aspecto cuadrado, por eso su nombre dado, que evita que la humedad de la tierra por capilaridad, por el fenómeno de capilaridad, ascienda a lo largo del muro en una suerte de efecto chimenea. Es interesante en este tema referirnos a que este dado, dado la antigüedad de muchas construcciones, puede ser deteriorado por el paso del tiempo, hundimiento de terreno y demás, motivo por el cual hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque si no se genera la famosa humedad de cimientos que deteriora tanto la habitabilidad de una vivienda. Ya nos vamos a referir cuando hablemos de patologías y de las construcciones y sus posibles tratamientos, para ver cómo se puede restablecer este tema del dado o aislamiento hidrófugo horizontal. En cambio, el vertical, ustedes habrán visto muchas veces en una construcción, en una casa, la mampostería ha sido revocada, lo que se llamaría un azotado hidrófugo, también de concreto, y a su vez muchas veces pintado con bitumen asfáltico, y con eso ya tenemos el clásico y tradicional aislamiento hidrófugo de un muro. Por supuesto que hoy en día hay muchas formas también de completar ese aislamiento con esas famosas pinturas texturadas, plásticas y demás, pero en este caso nos referimos a lo tradicional dentro de la construcción. El aislamiento acústico es otra propiedad de los muros y es de suma importancia, dado que nos aísla también del sonido exterior y lógicamente del sonido interior que pueda salir hacia afuera. Me estoy refiriendo muchas veces a locales que requieren de ese aislamiento, como boliches bailables, lugares de talleres, fábricas, etc. ¿Cuándo se logra la aislación acústica en un muro? Acá tenemos que incorporar un concepto que es el de transferencia del sonido, o sea, el viaje del sonido a través de un sólido. Y precisamente esa aislación acústica se logra con un alto peso específico. ¿Qué significa? Que cuanto mayor pesado es el material del mampuesto y lógicamente del mortero, más compacto es, mejor aislamiento acústico tendrá. Esto lo digo porque hay un mito o un desconocimiento a nivel popular, que muchas veces para evitar la transferencia del sonido es necesario una superficie porosa. Nada más equivocado. La superficie porosa sirve para el aislamiento térmico, como lo hemos mencionado hace un ratito. Para el aislamiento acústico necesitamos precisamente algo muy compacto, un material muy compacto.
Quizá este error provenga que para evitar la reverberancia, que es el otro fenómeno de la acústica, popularmente llamado eco, ahí sí es necesario quizás un material poroso, una alfombra, cortinados, etc. Pero de todas maneras quiero que quede bien en claro estos dos fenómenos de la acústica y su comportamiento en relación al aislamiento de los muros. La aislación visual creo que no hace falta aclararla. Una de las propiedades más importantes del muro es darnos privacidad. Por lo tanto, sabemos que el muro debe ser, en general, una articulación que nos va a privar no solamente del paso de las imágenes, sino que también como consecuencia del paso de la luz, por ende de la visión. Normalmente entonces esta impermeabilidad visual debe ser mitigada por el medio de un buen aventanamiento, siempre dentro de los presentes en los códigos de edificación, donde buena parte de esa superficie en relación al muro debe estar acristalada y lógicamente ventilada. ¿Cómo se construye un muro? Lo primero que tenemos que tener presente es la variedad de mampuestos, que pueden ser ladrillos comunes, como conocidos, de mano, los ladrillos huecos no portantes, los ladrillos huecos portantes, que se reconocen porque tienen sus oquedades o sus agujeros que van orientados hacia arriba del mampuesto, al revés de los no portantes que presentan sus galerías o huecos hacia los extremos del mampuesto. Y otra importante ley dentro de la estructura de un muro, de la construcción de un muro, es el principio de la ley de la traba. Ustedes habrán visto que las paredes, cualquier tipo de mampuesto, siempre va en una discontinuidad en cada hilada. O sea, cada hilada, que es cada hilera horizontal de mampuesto, en la hilada superior este final de mampuesto se discontinúa y va como zigzagueando a medida que se va concretando la elevación del muro. Esto es muy importante porque dará precisamente al muro muy buena parte de su resistencia y estabilidad. Por último, sabemos que los mampuestos pueden ir colocados en distintas formas. Los llamamos a veces de punta, con junta vista, sin junta vista, en faja, en sardinel, en panderete, y tantas formas en que puede venir la presentación de acuerdo a los distintos requerimientos, tanto estructurales como estéticos. Así que creo que con respecto a muros estaría todo dicho. No obstante, es interesante, y de hecho en el módulo aparece, aprovechar el tema del tema muros como para hacer un ejemplo de cómputo métrico. Recuerdan que el cómputo está presente en el libro de Chandías. No obstante, nos vamos a referir al cómputo como la capacidad de poder sumar todos los materiales que intervienen en un muro, en una estructura, en una cubierta o en cualquier otra articulación arquitectónica. Creemos interesante que lo lean con detenimiento dentro del capítulo correspondiente a muros portantes.